Formulario 350. Retención en la fuente. El formulario 350 para declaración de retención en la fuente está compuesto por tres partes principales. En esta presentación habrá un enfoque en la primera parte, que corresponde a la información del declarante, donde se encontrarán los siguientes numerales. 1. Año. Este espacio es diligenciado de forma automática por el aplicativo de la DIAN y corresponde al año gravable de la presentación y elaboración de la declaración. 3. Periodo. Este espacio es diligenciado de forma automática por el aplicativo de la DIAN y corresponde al mes de la declaración, teniendo presente que la numeración es a 2 dígitos, desde el 01 al 12, entendiéndose 01, enero, 02, febrero, 03, marzo, 04, abril, 05, mayo, 06, junio, 07, julio, 08, agosto, 09, septiembre, 10, octubre, 11, noviembre, 12, diciembre. 4. Número de formulario. Este espacio es un número asignado por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales para identificar el formulario presentado. Generalmente, inicia con el número de formulario asignado a la declaración a presentar, en este caso 350. 5. Número de identificación tributaria NIT. En este espacio se diligencia, si es una persona jurídica, el número asignado en la creación del RUT y si es una persona natural, es el número de la cédula. 6. Dígito de verificación DV. Es un número aleatorio asignado por la DIAN para verificar a las personas naturales y jurídicas cuando se solicita el RUT. 7. Primer apellido. Si es una persona natural, se escribe el texto del primer apellido como se indica en la cédula. Si es una persona jurídica, queda en blanco. 8. Segundo apellido. Si es una persona natural, se escribe el texto del segundo apellido como se indica en la cédula. Si es una persona jurídica, queda en blanco. 9. Primer nombre. Si es una persona natural, se escribe el texto del primer nombre como se indica en la cédula. Si es una persona jurídica, queda en blanco. 10. Otros nombres. Si es una persona natural, se escribe el texto de los otros nombres como se indica en la cédula. Si es una persona jurídica, queda en blanco. 11. Razón social. Si es una persona jurídica, se digita el nombre asignado en su creación, se digita el nombre completo con las siglas correspondientes a la clase de empresa, sin abreviaturas. Si es una persona natural, este espacio queda en blanco. 12. Código de dirección seccional. Corresponde al código de la Dirección de Impuestos y Aduanas más cercano, asignado al tercero según domicilio principal del mismo. 25. Código. Si es una corrección, se digita una X, de lo contrario, no se diligencia. 26. Número de formulario anterior. Se diligencia si es una corrección y se digita el número del formulario que se había asignado en el numeral 4 del formulario anterior. 96. Autorretenedores, personas jurídicas exoneradas de aportes. Artículo 114-1 ET. Actividad económica principal. Si el contribuyente cumple lo indicado en el artículo, se debe seleccionar el código SIU correspondiente a la actividad económica principal, según RUT. 97. Tarifa. Este espacio lo diligencia automáticamente el aplicativo de la DIAN que corresponde a la tarifa del 0,4, 0,8, 1,6% según lo establecido en el decreto 2201 de 2016 y asociado al código SIU de la actividad económica principal. La segunda parte principal del formulario 350 corresponde a información a declarar. Allí se encuentran los siguientes numerales: rentas de trabajo, rentas de pensiones, honorarios, comisiones, servicios, rendimientos financieros e intereses, arrendamientos, muebles e inmuebles, regalías y explotación de la propiedad intelectual, dividendos y participaciones, compras, transacciones con tarjetas débito y crédito, contratos de construcción, enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito, loterías, rifas, apuestas y similares. Otros pagos sujetos a retención. Corresponde al valor sujeto de retención que practicó el contribuyente en el mes de declaración, según lo que aplique la entidad, asociándolo a los conceptos de ingresos según la adquisición de bienes o servicios del contribuyente obligado a declarar, teniendo en cuenta que se debe presentar la información según los auxiliares de las cuentas de retención y aproximar los valores al 1000 más cercano.
Al frente de cada ítem aparece un número que corresponde a la base sujeta de retención para pago o abonos en cuenta y a las retenciones a título de renta. Por ejemplo, para las rentas de trabajo aparecen los números 27 y 52 respectivamente. Autorretenciones. Allí se encuentran los ítems: contribuyentes exonerados de aportes, artículo 114-1 ET, ventas, honorarios, comisiones, servicios, rendimientos financieros, pagos mensuales provisionales de carácter voluntario, otros conceptos. En estos renglones se diligencia si la entidad es autorretenedora y allí diligencia la base sobre el valor de los bienes o servicios que presta, sobre los cuales tiene la obligación de autorretenerse, como lo establece la ley. Del mismo modo, en cada columna se establece el numeral según la base sujeta a retención para pagos o abonos en cuenta y para las retenciones a título de renta. Adicionalmente, en el numeral 42 aplica para la autorretención especial, siempre y cuando los contribuyentes cumplan las características del Decreto 2201 de 2016, valores aproximados a miles. Los numerales 50 y 75, pagos o abonos en cuenta al exterior a países sin convenio, se reporta la base y retención respectivamente por los diferentes conceptos de retención por pagos en el exterior, especificando posteriormente el país con el cual se realizó la transacción. Los numerales 51 y 76, pagos o abonos en cuenta al exterior a países con convenio vigente, se reporta la base y retención respectivamente por los diferentes conceptos de retención por pagos en el exterior, especificando posteriormente el país con el cual se realizó la transacción. Numeral 77. Menos retenciones practicadas en excesos o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas. En este espacio se diligencia el valor de la retención que cumpla con las características de la premisa del renglón y deban ser restados de la declaración. Las casillas correspondientes a los siguientes numerales responden a las retenciones practicadas por otros impuestos: 79 a responsables del impuesto sobre las ventas, 80 practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados, 81 menos retenciones practicadas en exceso o indebidas o por operaciones anuladas, rescindidas o resueltas. En estas casillas se diligencia la información correspondiente al valor de retenciones aplicadas al impuesto sobre las ventas, según la observación que indica cada concepto. Además, se encuentran los numerales 83, retenciones, impuesto a timbre nacional, como lo especifica el concepto del renglón. Aplica la retención practicada al impuesto al timbre. 84, retenciones impuesto solidario por el COVID-19. 85, aporte solidario voluntario por el COVID-19. Estos renglones son transitorios y se establecieron en el Decreto 568 de 2020 con el fin de superar la crisis de salud por la pandemia. Por último, se tiene el numeral 86, sanciones, el cual se diligencia por el valor calculado de sanción si llegara a aplicar, como el presentar la declaración de forma extemporánea, corregir la declaración por inexactitud, siempre teniendo presente que este valor no puede ser inferior a la sanción mínima correspondiente a 10 VT. La tercera parte principal del formulario 350 corresponde a la firma de los signatarios, quienes son los responsables de la información suministrada en el formulario. Por ello se encuentra 981, Código de representación. En este renglón se selecciona el código de quien es el responsable de la preparación y presentación de la declaración según lo establece la norma en lo indicado en el renglón 98 de RUT. Algunos ejemplos son: 01. Administrador judicial. Persona designada por autoridad competente para administrar la comunidad cuando los comuneros no se avinieren en el manejo del bien común. 02. Administrador privado. Persona designada por los comuneros para administrar la comunidad. 03. Agente exclusivo de negocios en Colombia. Persona encargada de la representación de residentes en el exterior en los casos en que sean apoderados de estos para cumplir las obligaciones fiscales. 07. Apoderado general. Persona que acepta el mandato de todos los negocios del mandante o lo admite con una o más excepciones determinadas. 08. Asignatario persona, a quien se le asigna la herencia o legado. 09. Comunero persona, que participa en una comunidad de bienes o derechos. 18. Representante legal principal, persona autorizada por la organización para representarla ante las diferentes entidades, administrar sus bienes y cumplir ciertos deberes legales y estatutarios. Para el ejercicio de las funciones, debe estar previamente registrado ante la autoridad competente o poseer esta calidad por mandato legal.
19. Representante legal suplente. Persona autorizada por la organización para representarla ante las diferentes entidades, administrar sus bienes y cumplir ciertos deberes legales y estatutarios en calidad de suplente. Para el ejercicio de las funciones, debe estar previamente registrada ante la autoridad competente o poseer esta calidad por mandato legal. 21. Tutor. Persona a quien se le impone el cargo a favor de los impúberes que no pueden dirigirse a sí mismos o administrar completamente sus negocios, siempre que no estén bajo potestad del padre que pueda darle la protección debida. Incluye igualmente el hijo póstumo. Firma del declarante o de quien lo representa. Si el formulario es litográfico, debe ir la firma del representante. Si es una firma electrónica, se firma a través del aplicativo de la DIAN con un código de verificación y una clave establecida para identificación del tercero responsable de la firma. 982. Código contador o revisor fiscal. Los códigos son 1. Contador y 2. Revisor fiscal, y aplica siempre y cuando la empresa tenga la obligación de firma de revisor o contador. Si no tiene la obligación, queda en blanco. Firma contador o revisor fiscal. Si el formulario es litográfico, debe ir la firma del contador o revisor según aplique. Si es una firma electrónica, se firma a través del aplicativo de la DIAN con un código de verificación y una clave establecida para identificación del tercero responsable de la firma. 994. Con salvedades. Si el revisor o contador firman teniendo algún tipo de salvedad de la información suministrada, se debe poner una X, de lo contrario no se diligencia. 983. Número de tarjeta profesional. En este espacio se diligencia el número de tarjeta del contador o revisor que firma la declaración, con el fin de validar ante la Junta Central de Contadores. 997. Espacio exclusivo para el sello de entidad recaudadora. Si el formulario es litográfico, es el sello del banco indicando la presentación de la declaración. Si se presenta de forma digital, se visualiza el sello virtual de la DIAN que indica fecha, hora y presentación de la declaración. 980. Pago total. Esta casilla se diligencia automáticamente en cero, ya que el pago se realiza a través del formato 490. Nota. Se debe tener presente que es obligatoria la presentación de esta declaración a través de los canales digitales de la DIAN, para que tenga una procedencia legal.